Bueno, pues tenemos tele de nuevo, ¿verdad? Bueno, pues nada, felicidades. Antes de volvernos locos, vamos a ir paso por paso. Lo primero que vas a hacer, poner en marcha la tele. Bueno, te empezarán a salir un montón de pantallas de configuración que voy a ir poniendo aquí. Aquí una, aquí otra, aquí otra. Hay alguna que es importante, como esta que os señalo, donde podéis desactivar estas dos opciones que os pongo aquí, porque, bueno, digamos que así nos ayudan un poco a configurar. Bueno, pues seguimos pasando morralla y digamos que ya has sintonizado los canales y empezamos la configuración de verdad. Estos son los primeros pasos que tienes que seguir antes de nada. Bueno, pues nada, aquí tenemos nuestro salvapantallas de LG de este año. Y aquí, antes de empezar, hay un truquito que no mucha gente sabe, que hay un menú oculto. Pulsando varias veces el botón de mute del mando, vamos a sacar un menú especial, que es este. Aquí, ¿qué nos interesa? Vale, aquí hay una opción que pone mostrar el logotipo de LG al apagarse. Esto por defecto está encendido y yo lo he desactivado. ¿Por qué? Pues porque cuando apagas la tele aparece una animación muy bonita del logo y se desvanece. A mí personalmente eso me parece totalmente innecesario, así que se lo desactivo. Esta opción de no hay imagen de señal lo que hace es desactivar el salvapantallas y cuando tiene que actuar pues simplemente aparece el texto de no hay imagen de señal. Entonces, pues eso es otra opción que la dejo aquí activada. Y luego veis que el salvapantallas, digamos que está totalmente limpio. Y es porque el botón rojo del mando sirve para activar o ocultar el texto este no hay señal. Pues es más bonito así. Entonces, bueno, vamos a coger y vamos a pasar a la configuración inicial sobre este modo, por así decirlo. Bueno, si no, esta configuración es la que tenéis que hacer antes de nada. O sea, es decir, una vez que habéis sintonizado los canales y tal, y el televisor ya os deja hacer lo que queráis, es muy importante realizar una serie de ajustes y desactivar un montón de morralla que hay por ahí escondida y alguna que está muy escondida. Entonces, la forma de sacar este menú es muy fácil. Dejando pulsado el botón del engranaje del mando, lo dejáis pulsar un ratito y sale el menú completo, ¿vale? Entonces, primero que tenemos que hacer, nos vamos a general y vamos al principio. A ver, siempre lista. Bueno, esta opción es nueva que la han puesto. Esto lo desactivo, porque esto lo que hace, digamos, es dejar la tele prácticamente encendida siempre y puedes poner ahí un salvapantallas, etcétera. Personalmente yo no aconsejo activar esta función. Puede parecer muy bonito, pero esto gasta mucha energía y el televisor prácticamente siempre está encendido. Así que desactivado. Aquí empiezan las curvas. En servicio ahí vamos a desactivar todo. O sea, es decir, cuando digo todo es todo. Incluso en recomendación ahí, consejos inteligentes, siguiente lección, etcétera, etcétera. Todo. Vale. Dentro de cuidado LED, en configuración de imagen de cuidado normalmente saldrá que está apagado. Bueno, pues apagado. Cuidado automático del dispositivo. Bueno, aquí está el optimizador de memoria. Y aquí está una de las opciones más importantes de todas, que es ahorro de energía. Bien, dentro de ahorro de energía, paso del ahorro de energía apagado. Y luego el apagado automático, pues esto ya cuando queráis. Si queréis lo podéis poner que sea a las 4 horas, o a las 2 horas, a las 8 horas. Yo lo tengo puesto en 4 horas, pues bueno, pues acaso. Seguimos para atrás. Cuidado del panel OLED. Bien, aquí probablemente tengáis la opción de movimiento de pantalla encendida. Esta la desactiváis. Ajustar brillo de logotipos, por defecto está en baja.
baja o alta, pues está bien. Esto sirve para parchear los logotipos fijos que salen de las cadenas. Recomendaciones de cuidado, bueno, pues apagado, ¿vale? Cuidado de panel OLED, vale, perfecto. Bien, limpieza de píxeles. El televisor, para los que no lo sepáis, hace progresivamente limpiezas de píxeles cada 4 horas. Es decir, estamos viendo la tele durante varias horas. Si se acumulan 4 horas, si se apaga la televisión, hace una especie de limpieza rápida. Y cada 2000 horas acumuladas hace una larga. Esto es totalmente automático. ¿Qué sucede? Que LG, digamos, provee 2 herramientas en la C2 de este año. La limpieza grande, que son la de 2000 horas, que es esta, y luego este año han añadido la comprobación rápida. Esto lo vamos a ver después, porque es importante hacer esta comprobación rápida si el televisor tiene muy poquitas horas, o sea, es decir, hablo de menos de 2 horas, porque lo lógico es ponerse a configurar, hacer esta configuración rápida, pues para, digamos, dejar el televisor a un 90% ya configurado y luego ya darle el toquecito final configurando ya todos los modos mucho más correctamente. Pero de momento esta opción la vamos a dejar al margen. Esta la tocaremos después. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Bien. Dentro del sistema, vamos a ver. Configuración adicional, configuración de inicio. Vale, esto por defecto está activado. Yo lo desactivo. Esto es para que cuando se encienda salga la interfaz del Smart TV durante unos segundos y luego desaparece. Y promociones home es para que ponga ahí publicidad y estas cosas. Y cuanto menos, pues mejor. Yo creo que esto ya está listo. En lo que es la parte de general. Bueno, en soporte, evidentemente, la actualización de software. Si no la habéis actualizado, esta es la mía actual a día de casi diciembre ya, la 3.21.30, con lo cual, bueno, bien. Ya que hemos acabado con toda esta parte de aquí, ya os digo que sobre todo el tema del modo eco, que es el que más limita la imagen, lo que vamos a hacer, digamos, es una configuración muy rápida de los diferentes modos de imagen y la vamos a dejar así, hasta ir, digamos, a una configuración más avanzada de los modos de imagen. Entonces, la base con la que yo trabajo es el modo Filmmaker. Vale, en relación de aspecto, lo vamos a dejar. Por defecto estará en 16.9, lo vamos a dejar en original y el Sonos Caneo lo vamos a dejar encendido, porque si lo apagamos vais a ver que hace un pequeño recorte. En configuración avanzada, lo que es el brillo, por defecto probablemente salga en 80, lo lógico en SDR 50 o menos. Es decir, el rango está, en realidad, el brillo de Pixel OLED en SDR está en torno a 35, etc. Yo lo pongo en 50, ¿por qué? Pues porque no siempre estoy a oscuras total y normalmente siempre tengo una pequeña fuente de luz. Entonces, para compensar, 50. Más de ahí, no subáis. El contraste, en un principio a mí yo lo tengo puesto a 98, por defecto estará a 85. Esto se controla con los patrones y eso lo veremos en SDR. Entonces, si queréis, podéis coger y subirlo temporalmente, por ejemplo, a 90 y muchos. Pero lo podéis dejar en 85 hasta que nos pongamos en materia con el tema del contraste. El nivel de negro, que es el brillo, ahora aquí le han llamado el nivel de negro, por defecto lo vamos a dejar a 50. Contraste dinámico automático apagado, brillo máximo apagada, la gama va a estar aquí, el rango de vídeo es limitado, aquí saldrá limitado completo, pues limitado. Protección de visión al movimiento, apagado. Bien, si nos vamos a color, profundidad de color 50, tinte 0, aquí es importante, rango de color. El rango de color correcto es detectar automáticamente. Porque aquí sucede una cosa. Puede ser que vuestro televisor, si no está actualizado,
os salga en nativo. Y ya veis la diferencia entre nativo y detectar automáticamente. Podéis pensar que en nativo es mejor. No, no es mejor. Este rango de color, digamos, es el Full RGB. Y es un gamut de color que no se utiliza. ¿Por qué lo siguen poniendo? Bueno, pues ya sabéis, herencia del pasado y siguen aquí con su rollo. Ni dinámico ni Adobe RGB. Detectar automáticamente. Bien, aquí está el ajuste de color, que este no lo vamos a tocar. Y el balance de blancos, que por defecto en Filmmaker sale en cálido 50, que corresponde al antiguo cálido 2, que corresponde a su vez a la temperatura de color de 6500 grados Kelvin. Importante, 6500 grados Kelvin es la temperatura de color correcta, ni neutra ni fría. Es la temperatura de color con la que se trabaja en el audiovisual en la inmensa mayor parte del mundo, menos en Japón, que van a su rollo. Bien, claridad. Aquí probablemente igual la nitidez os sale a 10. Bueno, pues ya sabéis, a 0. Y el resto de opciones probablemente estarán apagadas, el True Motion apagadísimo, y lo que es aquí en las opciones de imagen ya estaría en SDR, ¿vale? Bien, para HDR, bueno, pues lo que hacemos es buscar un vídeo en HDR de los patrones, y aquí esto pues pega un buen cebollón de luz. Pues misma operación. Lo que hacemos es, dentro del modo HDR, cogemos el modo Filmmaker. Y la operación es exactamente la misma. Relación de aspecto, ya vemos que está correcto. Y en configuración avanzada, aquí lo bueno es que no hay que tocar prácticamente nada. Está todo donde debe. El rango de vídeo, el limitado, o sea, es decir, todo esto no hay que tocar nada, porque la señal en HDR se basa en otra curva que se llama EOTF y no es lineal como es en SDR. El color el rango de color, de nuevo os pido que lo pongáis en detectar automáticamente, ajustar, balance de blanco, ya sabéis, temperatura de color 50. En claridad probablemente aquí la nitidez os salga por defecto a 10 o etcétera. Nada, a 0. Apagado, todo apagado. ¿Vale? Importante, tanto en el anterior modo como en este, aplicáis a todas las entradas. ¿Vale? Entonces os saldrá un letrero de advertencia diciendo que voy a coger y voy a copiar todos estos parámetros, se los voy a copiar a todas las fuentes y entradas. Esto nos va a servir muy útil porque ya digamos que tendremos un modo preconfigurado totalmente correcto. Y aquí ya estaría. O sea, el modo HDR normal ya estaría. En el caso de Dolby Vision, tengo por aquí otro de los vídeos demos para forzar el modo Dolby Vision. Misma operación. Sacamos el menú completo. Dolby Vision, vale. Aquí el modo que yo recomiendo es cine en casa. Los dos modos, digamos, correctos son cine y cine en casa. El modo cine es un pelín más oscuro y el modo cine en casa, digamos que aclara un poquito la parte baja del espectro. Se puede ver que las diferencias son realmente sutiles. A mí me gusta más cine en casa. Relación de aspecto, pues es original. Esto está todo correcto. En configuración avanzada, esto ya sabéis, no se toca nada. Aquí sí es posible que os encontréis, sobre todo, aquí en color probablemente esté la profundidad de color en 55 o así. Esto hay que dejarlo en 50. Y el balance de blancos, pues probablemente esté donde debe, cálido 50, ¿vale? Y en claridad, aquí sí puede que nos encontremos con un montón de cosas activadas. En modo cine en casa. La nitidez a 0, super resolución apagado, reducción de ruido apagado, reducción de ruido en MPEG apagado, gradación suave apagado, cine real encendido y el True Motion apagado. El detalle de precisión es una opción nueva que han puesto en este año
Y esto puede dar ciertos problemas de parpadeos de pantalla, etcétera, etcétera. Yo personalmente lo podéis dejar encendido si queréis para probar, pero a poco que veáis cosas raras en la imagen, parpadeos o alguna cosa extraña, esta opción, mi consejo es dejarla apagada. Lo de siempre, aplicamos a todas las entradas y ya estaría. Bueno, pues eso es todo. Ya si quieres ir al siguiente vídeo de configuración, ahí lo tienes.